Queridos hermanos, qué alegría saludarles y ahora pues compartir las lecturas de la misa de este domingo, 10 de noviembre, 32º del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos avanzando ya hacia la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Vamos a las lecturas. En este domingo encontramos en la palabra de Dios estos textos tan ricos de la Sagrada Escritura. Primera lectura, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta, traspasando la puerta de la ciudad, y en el momento en que una mujer viuda recogía por ahí leña, Elías la llamó y le dijo: tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella se fue a traérsela, él volvió a gritarle: tráeme por favor con tu mano un trozo de pan. Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y para tu hijo la harás después, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la tierra. Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Segunda lectura. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como los sumos sacerdotes, que entraban en el santuario todos los años y ofrecían sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo, por cual el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados del mundo. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora pues vamos al Santo Evangelio, este día pues tomado de San Marcos capítulo 12 versículo 38 al 44. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y que la gente les haga reverencia en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condena más rigurosa. Estando Jesús sentado frente al tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero.
Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios para este domingo, en el que se nos invita a reflexionar en la generosidad, reflexionando pues en estos dos ejemplos de las dos viudas. Pero también está la carta a los Hebreos que nos habla de la generosidad del Hijo de Dios, el sumo sacerdote, que entregó su vida, entregó su sangre. Hermanos, en la parroquia del Divino Niño, en este mes de noviembre, estamos hablando de los novísimos, las realidades últimas que le esperan a nuestra alma, ya que desde el inicio, ¿verdad? La enseñanza de este mes de noviembre es pensar en el cielo con gran fuerza. Entonces, reflexionamos la muerte, reflexionamos el juicio final y las tres realidades que le esperan a nuestra alma. Aquel que, según la doctrina de la retribución, aquí en la tierra hizo obras buenas, guardó los mandamientos del Señor, buscó hacer su voluntad, vivió el amor, la caridad, en un grado, pues, identificándose con el Señor, va para el cielo, por la misericordia de Dios. Pero si algún cristiano siguiendo al Señor muere en gracia, pero aún le falta reparar los daños, ¿verdad?, que habían hecho sus pecados, la penitencia, hay una segunda purificación en el purgatorio. Pero si alguien se alejó del Señor, lo rechazó, no hizo las obras buenas, sino el mal, no guardó los mandamientos, sino que conscientemente lo fue rompiendo y eligió otro estilo de vida, él solo pues se pone en el camino de la condenación lejos de Dios. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia en el número 1020 al número 1022. Hermanos, la doctrina de la retribución después de la muerte está claramente en San Lucas capítulo 16, la parábola del pobre Lázaro y aquel rico Epulón. Cómo pues allí está claro que lo que uno recibe en la vida después de la muerte, pues tendrá también un momento para padecer o gozar. Hermanos, es importante, como dice hoy la carta a los Hebreos, que después de la muerte viene el juicio. Reflexionar ese punto. ¿Cómo nos prepara la iglesia para encontrarnos con Dios? Resulta que cuando venimos a este mundo, la vida comienza en Dios. Todos reconocemos de que es Dios el que nos ha enviado a la tierra. Él nos ha dado la vida, Él ha elegido nuestros padres y a cada padre les ha mandado los hijos. Dios nos ha juntado, no hemos sido nosotros. Y poco a poco va descubriendo uno que la vida es un don, un regalo. Entonces venimos de Dios y a Dios volvemos. Esa es nuestra fe. Entonces la iglesia nos recibe con la gracia del bautismo a los pocos días de haber nacido. Es verdad que está presente la oración siempre, porque aquí en la misa pues siempre uno escucha pidiendo por un embarazo, pidiendo por un parto, pidiendo para que Dios pues bendiga con un hijo a este matrimonio. Constantemente estamos rezando por el don de la vida. Y luego pues la gracia del bautismo, ¿verdad? Ya a los pocos días de haber nacido y el bebé pasa a ser hijo de Dios, después va a ir creciendo y la gracia de los sacramentos, la comunión, la confirma, la confesión, ¿verdad? Luego va a venir el ir descubriendo su vocación, cómo va a servir en el mundo, qué talentos, qué carisma, qué dones le ha dado el Señor. Y eso pues es un arte, es un regalo de Dios, la música, la medicina, las leyes, lo que usted quiera, aunque lo estudie. Y pues se va a casar, va a tener su matrimonio o va a consagrarle su vida a Dios. Y ya vamos llegando a la parte de dejar este mundo para ir al cielo. ¿Cómo nos acompaña la iglesia al final de la vida? Pues está previsto que la iglesia nos acompañe con el perdón de los pecados, con la gracia del Señor. Así le llamamos, ¿verdad?, a esos sacramentos que acompañan a la persona cuando está acercándose al umbral
ya a su desenlace de la vida aquí en la tierra. Y entonces viene ahí el sacerdote, le da la unción de los enfermos, le da el perdón de los pecados, le absuelve y le da la santa comunión, el viático. La iglesia tiene previsto esto que debemos hacerlo juntos, ¿verdad? No es el sacerdote, uno no tiene como sacerdote una aplicación que le diga, vaya a tal lugar que ahí lo espera una persona enferma, moribunda. No, necesitamos que sea la familia la que nos vaya ayudando. Y como decíamos, si el sacerdote llega cuando el enfermo todavía está consciente y puede hablar, se hacen esos tres sacramentos. Si llega cuando la persona pues ya está inconsciente, a lo mejor está entubada o está en la UCI en un hospital, el sacerdote siempre va a entrar para darle la unción de los enfermos y ahí va toda la gracia para prepararlo al encuentro con el Señor. La unción de los enfermos perdona también los pecados. Incluso si el sacerdote llegó tarde y ya una media hora la persona nos dice el médico que ya murió, el sacerdote va a entrar a hacer las oraciones. ¿Por qué? Porque aunque el médico nos diga que ya no hay signos de vida, pero es que no sabemos en qué momento es que el alma se separa del cuerpo. El sacerdote tiene que ungir ese cuerpo que fue bautizado, ¿verdad? Templo del Espíritu Santo, y ahora hay que prepararlo para el encuentro con el Señor. Y entonces ahí viene esa realidad del juicio particular, ¿verdad? El número 1021 del Catecismo, y cómo el Señor, pues según nuestras obras, dará eso, el premio del reino de los cielos en su infinita misericordia o un momento de purificación en el purgatorio y si la persona pues hizo las obras malas, se apartó del Señor, la condenación. Hermanos, ¿cómo prepararnos para esto? Pues resulta de que es importante que uno cuide el corazón. En el mes de octubre del año 2014, el Papa Francisco distribuyó un folletito que se llamaba así, Custodia del Corazón. ¿Y qué hizo el Papa? En ese folletito, él puso las oraciones básicas del cristiano. Ahí están las bienaventuranzas, las obras de misericordia, los mandamientos, los sacramentos, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, un examen de conciencia, las tres virtudes cardinales. Ahí está todo sencillamente. Y entonces el Papa dice en esa alocución que el corazón solamente lo podemos controlar nosotros. Así como en este mundo, ¿verdad? Que vivimos, que hay contraseñas para todos, contraseñas para el correo electrónico, para el celular, para las cuentas de banco, o cámaras, ¿verdad? Para tener todo controlado, o alarmas en las puertas. El corazón también lo cuidamos. Pero dice el Papa que de repente uno encuentra que hay orgullo, que hay rencor, resentimiento, y uno dice, ¿y esto quién dejó entrar en mi corazón? Porque así como esas cosas, solo uno maneja la contraseña, lo mismo el corazón. Y entonces dice el Papa, resulta que cuando abrimos siempre entran cosas. Por eso es bueno hacer un examen todos los días. Mis hermanos, es importante pues que cuidemos nuestro corazón y ahí nos va a ayudar el examen de conciencia. Y esas prácticas religiosas, aunque sean pequeñitas, nos van a ayudar a mantener nuestra generosidad, así como la viuda. Porque de eso está hablando el Señor. Él lo ve todo. Él ve el que da mucho, pero es de lo que le sobra. Pero ve también aquel que da, dándose el todo. Así como la viuda de la primera lectura y el Evangelio, pero también así como la carta a los Hebreos. Jesucristo, el sumo sacerdote, que entregó su vida una sola vez bastó ese sacrificio. Mis hermanos, les deseo un feliz domingo y que el encuentro con el Señor y la comunidad pues nos anime mucho en este camino, ¿verdad? Hacia la fiesta de Cristo Rey y por supuesto viviendo nuestra fe, nuestra doctrina. Que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día domingo. Bendiciones para todos.